predicar. Yo estaba muriéndome del COVID. Me dio el COVID bien feo, que por poco me muero. Se me fue todo el aire, me dio neumonía en los pulmones. Y yo estaba en la cama, orándole al Señor, diciéndole al Señor que, bueno, si me voy, me voy. Pero sé con mi familia, sé con mi iglesia, mis amigos. Pero sí te pido, si es posible, que me dé otra oportunidad de por lo menos predicar una vez más. Y en ese momento me llamó el pastor. No pasó ni 5 minutos. Y me llamó el pastor para invitarme a predicar. Dios me dio esa oportunidad. Amén. No tengo COVID, para que nadie se preocupe. Salió negativo los exámenes. Sí me quedó problema con los pulmones, so te pido que tengan paciencia conmigo si acaso se me va la voz un poco o se me va el aire un poco. Otra cosa, yo soy medio gringo. Quiere decir que mis palabras yo soy americano. Si no me expreso bien en español, me perdonan y me ayudan, ¿sí? Ok, por si acaso no lo digo bien, o tengo que decirlo en inglés, me ayudan a traducir, ¿sí? All right, very good. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la vida. Y gracias porque podemos estar acá en esta mañana con salud y podemos abrir tu palabra. En un país que con todos sus problemas aún todavía tenemos la libertad para hacerlo. Ayúdanos a aprovechar el momento antes de que se nos quite esa libertad para acercarnos más a ti y tu palabra. Ayúdanos que no sea que seamos tomados por sorpresa cuando venga Jesús, pero que seamos preparados para ese momento, mirando a los señales de los tiempos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen sus Biblias? La Biblia que yo tengo es americana, está en inglés. Va a haber momentos donde yo le voy a pedir a ustedes que me ayuden con leer los versículos. ¿Se puede? ¿Sí? Daniel capítulo 5. Can we go ahead and put the PowerPoint up? Libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 1. Daniel, capítulo 5, versículo 1. A ver, alguien con la voz fuerte, que me lea ese versículo para que todos lo oigamos. Necesito que alguien me lea el versículo 1. Después necesito que otra persona me lea el versículo 30. Una persona el 1, otra persona el 30. Gracias, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Belshazzar? ¿Un qué? Alguien me lea el 30, por favor. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Un banquete y la misma noche, ¿qué pasó? Quiero que vean este video y después aquí vamos a continuar en el capítulo 5. You can go ahead and play it.
Are we good? Okay. Hermanos, muy buenas. On May 30th, 1889, a storm rolled into the area around Johnstown, Pennsylvania, about 60 miles east of Pittsburgh. The next morning, there was minor flooding, but it didn't concern the people who lived there. They had weathered heavy rains and high water before. But 15 miles above Johnstown, in the Allegheny Mountains, trouble was brewing at a 450-acre man-made lake owned by the exclusive New South Fork Fishing and Hunting Club. The club had hastily rebuilt a 50-year-old dam to create the lake for the summer resort, patronized by Pittsburgh's industrial tycoons, the likes of Andrew Carnegie, Henry Clay Frick, and Andrew Mellon. Despite repeated warnings of danger by local engineers, club members had done nothing to maintain the dam. And at about 3:15 in the afternoon on May 31st, it burst, releasing 20 million tons of water. It took about 40 minutes for the lake to completely empty, doing so with the force of Niagara Falls. The water roared down the mountain at speeds up to 40 miles an hour, uprooting anything in its path and carrying away trees, telegraph and telephone poles, railroad equipment, stone and wooden bridges, and tons of soil and rocks. The juggernaut slammed into Johnstown just after 4 p.m., sweeping away people and livestock and shattering more than 1,500 businesses and homes. In a mere 10 minutes, the entire city was destroyed. The official death toll mounted to 2,209. Makeshift morgues were set up around the town, but hundreds were never found, and a third of the corpses were never identified. As news of the tragedy reached cities around the country and the world, relief efforts began. But they had to rebuild the train lines before things like food, clothing, and tents could get to Johnstown. It was the first crisis handled by Clara Barton and her newly formed American Red Cross. Barton stayed and helped the survivors for 5 long months. The Red Cross's tireless work in Johnstown helped establish it as the major disaster relief agency in the U.S. As time wore on, newspapers started raising questions about the South Fork Club members' responsibility for the flood because of their neglect of the dam. In the end, though, they were never held legally responsible. Today, the Johnstown Flood Memorial and Museum pays tribute to those who lost their lives there and stands as a testament to one of America's greatest disasters, a preventable tragedy of its Gilded Age. One, two. All right. Gracias. Cuando esta tragedia ocurrió, la historia dice, cuando investigué y leí un poquito más, que había un papá con su hija. La hija estaba sentada en el couch viendo televisión y su papá estaba en la cocina cocinando. Y de repente el papá ve el agua, cuando venía todo el agua desde la ventana. Y llegó tan rápido y fue tan sorprendente el momento que él lo único que pudo hacer era ir donde estaba su hijita, sentarse con ella frente a la televisión y aguantarla hasta que el agua venga y se llevaba toda la casa. Ese día murieron 2,209 personas. Habían cuerpos que se encontraban hasta 350 millas más allá. Se pueden imaginar desde Gainesville. ¿Saben dónde está Gainesville? Desde Gainesville como hasta Miami Beach.
fue tan mal, esa tragedia tan grande, tanta gente que murieron, que desde hoy en día la gente se acuerda como el día del Jonestown Flood. Y cuando yo me pongo a pensar en esta historia, en esta tragedia, me doy cuenta que en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar así mismo como esa familia. En cualquier momento. Tomado por sorpresa. Cuando uno lee la historia de Belshazzar en el Daniel capítulo 5, uno se da cuenta de varias cosas, si tú investigas un poco más. En ese momento, cuando él estaba teniendo esa fiesta, ese banquete, era el New Year's de Babylon. El New Year's Celebration, el nuevo año, así se dice, ¿no? Nuevo año de Babilonia. El nuevo año de Babilonia no es un día como nosotros lo hacemos, son de 7 a 15 días de celebración. Lo que hacían los sacerdotes de los dioses de esos tiempos, marchaban con sus dioses y sus sacrificios de su templo a donde estaba el rey de Babilonia. En ese momento ellos tenían su fiesta y cantaban himnos sexuales. O sea que se pueden imaginar lo que estaba ocurriendo en ese banquete. La Biblia es bien nice. Pero la historia, cuando tú la lees y investigas, era más de lo que nos dice acá en la palabra. Y estaba ahí Belshazzar en su fiesta. La palabra Belshazzar es una palabra, son dos palabras en una. La palabra Baal o Bel significa protección al rey. Y también significa Merodach. Merodach era un dios de Babilonia en ese tiempo. La idea es que el dios Merodach protegaba al rey de Babilonia. Pero ¿cómo terminó la historia, verdad? Entonces está Belshazzar en su fiesta, adorando a sus dioses, y de repente Belshazzar hace algo que en inglés le decimos sacrilege. How you say that in Spanish? ¿Cómo es? Ya. ¿Qué fue lo que hizo él? Dime. Para ustedes que ya saben la historia. Ajá, los vasos sagrados ¿de dónde? Que se usaban en la casa de Dios en Jerusalén. Unos años antes, el abuelo de Belshazzar, que era Nabucodonosor, así se dice, Nabucodonosor, él conquistó a Jerusalén y desde ahí trajeron todos los vasos, las tazas, todo lo que se usaba en el templo. Y lo tenía allí en Babilonia. De repente el rey decide, borracho, quiere seguir tomando, pero ahora usando los vasos sagrados que se usaban en el templo del Señor. ¿Qué cosa, verdad? Es como usar la iglesia aquí, el templo del Señor, para una fiesta mundana. ¿Ya? Entonces él viene, le dice a sus siervos, whatever, go ahead and get the cups, right? So ellos van, buscan las tazas y él empieza a tomar en esas tazas. Y como mi mamá me decía, el Señor se enfogona, así se dice. Se enoja. El Señor se enojó, pero bastante, ¿no? Lean conmigo lo que ocurre, capítulo 5. ¿Están allí? Mira lo que dice, empezando en el versículo 2. Are we there, amen? While he tasted the wine, mientras probaba el vino, Belshazzar gave the command to bring the gold and the silver vessels. Él dio el mandato para traer las tazas de oro y de plata, creo que se dice, que su papá, algunas versiones dice su abuelo, Nabucodonosor, ha cogido del templo de Jerusalén. Perdona que estoy traduciendo mientras lo leo en inglés. Dice, y el rey and the lords, y sus esposas y sus concubines, para que ellos pudieran tomar de ellas. Then they brought the gold vessels, trajeron las tazas que cogieron del templo del Señor, que estaba en Jerusalén, y el rey y sus príncipes y sus esposas y sus concubines tomaron. Versículo 4. Ahora, dice aquí, they drank wine, tomaron vino, ¿y qué hicieron? ¿Y adoraron a quién? ¿Al Dios de qué?
y de plata, ¿y qué más? Ahora, alguien léeme el 5. ¿Quién me la lee? Con voz alta. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Muy bien. En el momento que esta fiesta estaba ocurriendo, el rey no se dio cuenta que estaba ocurriendo otra cosa. Él no sabía que afuera de las paredes de Babilonia se estaba reuniendo los soldados de otra nación. Las paredes de Babilonia eran hasta 40 pies arriba, de 6 a 12 pies en ancho. No podían entrar. Dice la historia, cuando uno estudia bien esto, que él sabía que allá afuera estaban ellos tratando de entrar, pero él estaba confiado de que no podían entrar por la pared. Entonces estaba el rey afuera, Darius, de Persia, con todos sus soldados, tratando de averiguar cómo ellos pueden entrar allá adentro en este momento para cogerlos por sorpresa, porque estaban allí en fiesta en ese momento. Él calculó que si él puede entrar a la ciudad en el momento cuando ellos estaban en fiesta, él lo podía coger de sorpresa a ellos y conquistar a Babilonia. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando él calculó eso, él estaba tratando de ver cómo es que yo puedo entrar. Bueno, dice la historia, y esta parte que te voy a decir, hay algunos scholars que lo dudan y hay otros que dicen que así fue. Pero I'm going to share it with you. Dice la historia que el rey de Persia, Darius, su caballo entró al Éufrates, el Éufrates, gracias hermano. Y que el Éufrates, el agua, mató al caballo. Y que él se enojó por eso. Entonces, él decidió tenerle venganza al Éufrates. Porque él pensaba, en esos tiempos, eso como yo pensaban, que había un dios ahí, ¿verdad? El dios del Éufrates. Entonces, él dijo, yo le voy a tener venganza a este río. Entonces, lo que hizo, que le dijo a sus soldados, vamos a coger un punto de este río y desviar el agua. Cuando él hizo eso, se dio cuenta de algo. Que cuando el agua empezó a bajar, él empezó a ver entradas a la ciudad, donde el agua bajaba por debajo para darle agua a la ciudad. ¿Me siguen? Cuando se dio cuenta de eso, se dio cuenta de otra cosa también. Que al otro lado de esa entrada habían soldados de Babilonia que guardaban esa entrada también, por si acaso, ¿no? Entonces, él tenía que esperar que esas personas se involucraran adentro de la fiesta de ese momento y se emborracharan también para poder entrar. ¿Me siguen? Entonces, vayan conmigo a Jeremías 51. Quiero que vean algo, porque en Jeremías 51, la Biblia predica el futuro de Babilonia, es lo que iba a ocurrir. No mucha gente sabía en eso, pero cuando uno estudia Jeremías capítulo 51, 52, van a ver que hay un paralelo con lo que ocurrió en Daniel capítulo 5. Vayan para Jeremías capítulo 51, por favor. Digan amén cuando están allí y aquí la leemos juntos. Muy bien, alguien me lea por favor el 44 con fuerza. Es Dios hablándole ahora al Dios de Belshazzar. Mira lo que él dice. 44, por favor. Y buscaré a ver en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. ¿El muro de Babilonia qué? Caerá. Para que alguien me lea el 45, por favor.
Muy bien, ahora mira bien lo que dice el 46. Dice, and lest your heart faint, and you fear for the rumor that will be heard in the land. ¿Qué es lo que ellos van a escuchar? ¿Un qué? Un rumor. Dice, and after that, another year, después de otro año, va a venir otro rumor, ¿no? Y violencia en la tierra, en the land. Ruler against ruler. ¿Cómo lo dice en español? Contra dominador. O sea, una batalla. Ellos sabían en Babilonia que allá afuera estaban los soldados de Persia. Ellos sabían, ellos escucharon los rumores. ¿Me están siguiendo? Que allá afuera estaban ellos, pero ellos confiados de que no iban a entrar y nada iba a ocurrir. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación? Confiados de que nada va a ocurrir. ¿Qué pasó cuando llegó la plaga esta, la COVID? Nos cogió de sorpresa. De repente no podemos ir a comprar ni comida a las tiendas, ¿verdad? No podemos ir a la escuela, tenemos que tener estas máscaras, ahora estamos, they're forcing the vaccine. Tenemos todas estas cosas, nos cogió de sorpresa. ¿Estábamos preparados para eso? Qué interesante lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando nos dicen que si tú no te pones la máscara, que cualquier cosa no puedes comprar, no puedes vender. And we were not ready for that. Cuando esto ocurrió en este momento, Belsasar y sus sacerdotes y todas estas personas estaban confiados que nada iba a ocurrir, confiando en sus dioses, confiando en la mura, confiando en todo eso, de que no iban a poder. Y mientras tanto, ahí estaban los soldados de Persia entrando poco a poco desde abajo de la pared. Mira lo que dice en ese mismo capítulo de Jeremías 51. Noten el versículo 30 y especialmente el 31 y el 32. Después volvamos a Daniel. Dice, the mighty men of Babylon has ceased fighting. Los soldados de Babilonia ya no están peleando, dice. They have remained in the strongholds, and their might has failed. They became like women. They have burned her dwelling places. The bars of her gates are broken. The bars of her gates. ¿Cómo dice en español esa parte? Esa última parte del versículo 30. Después dice el 31. One runner will run to meet another. Uno será a correr, a encontrarse con otro. Y un mensajero a encontrarse con otro para enseñarle al rey de Babilonia, a su ciudad, ¿qué pasó? Dice la historia que ellos cogieron mitad de la ciudad. La otra mitad todavía no estaban peleando. Y cuando cogieron la mitad de la ciudad, ellos fueron al gate y rompieron los gates, así mismo como dice la profecía. Y el rey de Persia entró como un rey, entró a Babilonia. Y cuando por fin cogieron la segunda parte de la ciudad, el mismo rey entró a donde estaba el rey de Babilonia, Belsasar. ¿Y qué le pasó a Belsasar? En esa misma noche, cuando él no pensaba lo que iba a ocurrir, ¿qué pasó? Ahí murió. En esa misma noche. En esa misma noche. Algo interesante ocurrió. Vamos a volver a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Déjenme decirle que aunque a Belsasar, oh, thank you. I forgot about the PowerPoint. Aunque a Belsasar lo cogieron por sorpresa, en realidad no era tanta la sorpresa. ¿Sabes por qué?
Porque allí mismo, en ese momento, en esa ciudad, había un hombre que era un hombre de Dios. Y dice el texto, ya pronto la leemos, I have heard of you. Yo he escuchado de ti, Daniel. Me han hablado de ti. ¿Han hablado de ti? ¿Han dicho de ti que tú eres un hombre o una mujer de Dios? He escuchado de ti y me han dicho que tú eres un hombre del Señor. Vamos a leerlo. ¿Están allí en Daniel capítulo 5? Daniel capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice, then Daniel, y después Daniel was brought in before the king. Lo trajeron antes del rey. El rey habló y le dijo a Daniel, ¿eres Daniel, uno de los cautivos de Judea, quien mi padre, el rey, trajo de Judea? ¿Qué dice el versículo 14? I have escuchado, así lo dice, de ti, que el Espíritu de Dios está en ti, y que la luz y entendimiento y excelencia y sabiduría está en ti. ¿Qué dicen las personas de nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos? ¿Hablan ellos de nosotros de esa manera? Eso es una pregunta para nosotros meditar. Noten cómo dice en el versículo 16, he escuchado de ti que tú puedes dar interpretaciones y explicar cosas. Now, if you can read the writing, si puedes leer esta escritura y darme la interpretación, yo te daré ropa de purple, yeah, that color, y te daré una cadena de oro around your neck, y tú serás el tercer ruler de Kingdom. Qué interesante, porque cuando eso ocurrió, Daniel le dice, yo no quiero nada, porque Daniel ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué tú crees que él dice que él será el tercer ruler? Porque habían dos. El ruler primero era el papá de Belshazzar, Nebuchadnezzar, y después Belshazzar. Entonces él le dice a él, tú serás el tercero, si tú me puedes dar la interpretación de todo eso. Vamos a leer ahora la interpretación de lo que ocurrió. Vaya para el 26, por favor. A ver si alguien me la lee. El 26 y el 27. Alguien con voz fuerte. Esta es la interpretación del asunto. En él cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. De él pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No, hasta ahí, por favor, gracias. Cuando yo investigué un poquito esta parte, me di cuenta de algo interesante. Hoy en día nosotros cuando hacemos negocio y compramos cosas, ¿qué hacemos? Le damos un papel, ¿verdad? Un papel verde. En esos tiempos era diferente. En esos tiempos ellos tenían balances. Y esos balances lo que hacían, el que estaba haciendo el negocio, vendiendo caballo, cualquier cosa, él quería que el balance, cuando se le ponían las coins, bajara hasta cierto punto. Cuando bajara hasta cierto punto, pues ahí podían hacer negocio. Dice el texto, you have been weighed in the balances and found wanting. Quiere decir que cuando Dios le hizo la juicia a Belshazzar, que puso los coins en un lado, Belshazzar terminó en el otro lado, subiendo hacia arriba, no había ya nada en él. There was nothing worthwhile for him anymore. God got to the point where God had to tell him, you have come this far and no more. Hasta aquí llegaste. Y cuando llegó ese punto donde Dios anunció ese juicio, ¿qué pasó? Dice el texto, aquí te la tengo en the front. Esa misma noche, Belshazzar, rey de los caldiceos, was slain. En medio de la fiesta, en medio de la televisión, en medio del pecado,
En medio de todo lo que él estaba, en ese momento en su mente, lejos del Dios verdadero, en ese momento llegó el juicio. En cualquier momento no puede llegar a nosotros el juicio. Cuando yo estaba en esa cama con el COVID, yo llegué a un punto donde ya no podía respirar, tenía que ir de viaje al hospital. Yo estaba en el hospital así, en the front, casi en el piso, diciéndole a todo el mundo que no puedo respirar, no puedo respirar. Me tenían que entrar adentro a darme un suero, medicina, antibiótico, porque tenía los pulmones ya inflamados, con neumonía en un lado. Yo no podía respirar. Y yo llegué a un punto donde es como que yo vi la muerte. ¿Tú sabes cómo se ve la muerte? Se ve como todo lo que tú quieres hacer y ya no puedes. Todo lo que tú pudieras haber hecho y ya es too late. Así es como se ve la muerte. No se ve como lo ponen en las películas, oscuridad ni nada. No, se ve como luz. Se ve como que, Dios mío, yo podía haber hecho esto y ya no lo puedo hacer. Y cuando me muera no me voy ni a dar cuenta que no lo puedo hacer, porque ya se acabó todo. Va a llegar a un punto de cuando venga el Señor, Él va a decir, get up, get up, get up. Y todo el mundo que murieron en Cristo se van a resucitar. Pero los que murieron sin Cristo, ¿qué va a pasar? Allí se quedan muertos hasta después de 1000 años. Sea que nosotros seamos aquellos que nos resucitemos en Cristo. Un amén es lo único que me da. Ya sé. Tú sabes que una vez me contó mi hermano la historia, vivía con su papá. Él me contaba que él siempre llegaba a la casa y cada vez que él llegaba a la casa, su papá estaba preparado para darle una pela. Así lo dicen ustedes, dar pela. Así él me decía a mi mamá, te voy a dar una pela con la chancleta. Mi mamá me pegaba con la chancleta, con el palo, o hasta una vez con el fork, me metió un fork acá. Dominicana, imagínate. I love her though. Pero fuerte, mi mamá fuerte, wow, muy fuerte. Una vez me escondí de ella debajo de la cama y ella cogió el broom y con el broom hizo así, sal de ahí muchacho, papá, y después me metió aquí, ay Dios mío, casi me muero. Él llegaba a la casa y él me contaba que su papá lo esperaba a él para darle una pela también. Porque cada vez que él llegaba de la escuela, los profesores llamaban antes de él llegar para decirle cómo él no se estaba portando bien, ¿verdad? Entonces cada vez que él llegaba le daba una pela. Entonces él encontró un truco, él me estaba contando esta historia, él encontró un truco. Yo dije, bueno, si yo me pongo los calzoncillos, me pongo 2 calzoncillos o 3, cuando mi papá me dé la pela no lo voy a sentir. Ese día se puso 3 calzoncillos. Cuando llegó a la casa, su papá lo llamó al basement para darle la pela. Cuando le dio la pela, no lo sintió. Después él quería experimentar. Dije, déjame ponerme 5 calzoncillos. Se puso 5. Cuando llegó el otro día que se portó mal otra vez y su papá le dio la pela, lo sintió menos. Un día él dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si me pongo 7 calzoncillos. Se puso 7 calzoncillos. Y ese día, cuando llegó al basement y el papá le empezó a dar la pela a su nalga, ¡fácate! Él se rió. Y ahí fue donde lo dañó. Ahí lo dañó. Porque cuando se rió, el papá se dio cuenta. Algo no está bien. Y él le dijo, bájate los calzoncillos. Ahí se dio cuenta y cuando le dio esa pela, terminó sin calzoncillo y sin nalga y sin nada. Y yo me puse a pensar en esa historia y dije, wow, esa historia me acuerda mucho a nosotros. En vez de nosotros hacer el bien, ¿qué hacemos? ¿Por qué no mejor te portas bien en la escuela? ¿Cierto o no? Y no te tienes que preocupar de nada, ¿verdad? ¿Por qué no mejor nos portamos bien con el Señor?
para que Él nos bendiga. ¿Qué crees? Dice el texto, Jeremías 50, 24, dice, te puse lazos y fuiste tomado, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallado y aún presa porque provocaste a Jehová. Ya vamos terminando, pero quiero que 2 personas me lean estos 2 textos para que vean cómo podemos aplicar esto en nuestra vida hoy en día. Si alguien me lee en Romanos 15, 4, y si una segunda persona me lea, 1 Corintios 10, capítulo 11. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, gracias hermano. A ver, ¿quién me lee el otro? 1 Corintios 10, 11. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes? A nosotros, a ellos en ese momento y a nosotros, a quienes le ha alcanzado ¿qué? A nosotros. Quiere decir que esta historia y todas las historias de antes son lecciones ¿para quién? Para nosotros. Ahora, quiero que noten algo bien interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. No se enojen conmigo si vamos a muchos textos, pero un pastor, un elder tiene que predicar de la palabra. Amén. Primera de Tesalonicenses. Note cómo dice este texto, capítulo 5. Versículos 5 al 7. Me gusta esperar para que la gente lo encuentre, para que lo podamos leer juntos. ¿Están allí? Capítulo 5, versículo del 5 al 7. Dice, You are all sons of light. Son todos hijos de ¿qué? ¿Y hijos de qué? De día. No somos de la noche, ni de qué. Therefore, let us not, ¿cómo dice? Como otros, como los demás. Pero, ¿qué dice? Y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque aquellos que duermen, ¿duermen cuándo? Y aquellos que son borrachos, que toman, son borrachos ¿cuándo? Nosotros somos de la luz o de la noche. ¿Son de luz o de noche? En ese momento, Belsasar era un hijo de la noche, de la oscuridad. Pero Daniel era un hijo de la luz. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cuál de los dos tú vas a hacer? ¿Belsasar o Daniel? Para Daniel ya no había sorpresas. Daniel ya entendía lo que iba a ocurrir. Él sabía la profecía. Él se acuerda de cuando su papá Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua y él sabía que después de Babilonia iba a venir Medo-Persia. Él lo sabía ya. Para él no había sorpresas. Ni para nosotros debe de haber sorpresas tampoco. Nosotros tenemos que ser hijos de la luz. Aunque no podemos saber cuándo va a venir Jesús, podemos saber cuándo está cerca. ¿No ven lo que está ocurriendo allá afuera cuando las personas entran a la escuela a matar a niños? Lo que está ocurriendo en las tiendas, lo están cerrando, nos quieren forzar a hacer cosas que no queremos, quitarnos la libertad. Estamos viviendo en el momento cuando ya Cristo viene y estamos durmiendo. ¿Cuándo vamos a llegar al punto cuando nosotros nos demos cuenta de que en este momento, si no estamos preparados, nos van a coger de sorpresa, como lo cogieron a él? Tenemos que llegar al punto donde le demos todo al Señor y basta ya con perder tiempo con las novelas y con los problemas y con las preocupaciones y no tener fe.
Tenemos que darle todo a Jesús ahora, ya, en este momento. ¿Quién quiere hacer eso en esta mañana? Si tú quieres hacer eso sinceramente de corazón, ser una persona preparada para que cuando venga Jesús no nos coja de sorpresa, sino que seamos preparados para que cuando ese momento llegue podamos irnos con Él al cielo. ¿Quién quiere hacer eso? Párense ahí mismo si eso es lo que quieren hacer y vamos a darle todo al Señor en esta mañana antes de que sea too late. Let's give everything to God before it's too late, brothers and sisters. This is the moment that God has made. Let us rejoice and be glad. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana y decirnos bien claramente que tú quieres no cogernos de sorpresa, sino prepararnos para ese momento. Que seamos no como Belshazzar, que seamos como Daniel y que seamos preparados para ese momento cuando por fin tú vengas y nos lleve contigo al reino de los cielos. Que las decisiones sean sinceras, que nosotros nos entregamos por completo antes de que ya sea muy tarde, para que cuando Jesús venga nos encontremos con Él en paz. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.